Padre y Dios del cielo, te queremos dar gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido, Dios, que nos dirija en el estudio de la misma, que tus palabras sean espíritu y sean vida para nosotros y sean nuestro alimento. Así que, una vez más, pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy se titula Por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. Y esto es un tema que surge de una conversación con un amigo llamado Eric. Así que gracias, Eric, por sugerir el tema. Espero que lo puedas ver. Y es que en la Biblia encontramos muchas declaraciones como estas: por amor a mí mismo, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, etc. Y de primera instancia nos suena como una declaración un poco narcisista, ¿no? Como que centrado en el yo, un poco egoísta, egocéntrica. Y si bien es cierto que la Biblia nos enseña los principios del reino de Dios como contrario al egoísmo, muchas veces encontramos declaraciones que a primera instancia pues nos parecen un poco egocéntricas de parte de Dios. Y las justificamos y decimos, no, lo que pasa es que Dios no quiere que nosotros seamos de esa forma, pero Él sí lo es. Y Él puede serlo porque es soberano. Y esa es la forma que muchas veces lo justificamos, pero Dios no quiere otra cosa para nosotros que no sea su propio carácter replicado en nuestras vidas. Y si nosotros no entendemos estas cosas, estas declaraciones, pues vamos y pensamos que realmente Dios es un Dios egocéntrico y narcisista. Lamentablemente, al adorar a tal Dios y contemplar un Dios así, nos vamos formando a esa misma imagen. Nos vamos formando esa misma imagen y vamos a ser egocéntricos y narcisistas también nosotros, porque somos transformados en base a lo que contemplamos. Así que quiero comenzar con el versículo que dio paso a este estudio, y es Isaías 43:25, que dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Este versículo vemos muy lindo, es muy lindo. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones, es decir, tus pecados, tus maldades, ¿no? Tus rebeldías. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Y vemos cómo el pecado es vinculado con rebeldía y con rebelión, porque se peca cuando se es rebelde contra Dios. Pero Dios promete que Él es el que borra la rebelión, es decir, elimina la rebelión, siendo la rebelión la raíz del problema y el pecado la manifestación de esta rebeldía, de esta rebelión. El Señor quita, el Señor borra, el Señor reconcilia, el Señor elimina la enemistad, la rebelión, la rebeldía, por amor así, y no se acuerda más de los pecados. Algo hermoso, y no vamos a explotar todo el significado de lo que se está hablando aquí, pero vemos que el Señor lo hace por amor de mí, dice, por amor de mí. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere acaso decir esto que el Señor no lo hace por amor a nosotros? Cuando Él dice, por amor de mí, no me acordaré más de tus pecados. Por amor de mí, voy a borrar tus rebeliones. Por amor de mí, voy a olvidarme por completo de tu maldad y perdonaré tus pecados. Está diciéndonos que no es porque nos ama, sino porque se ama a sí mismo. Y si se ama a sí mismo, ¿por qué hace algo que nos beneficia a nosotros? Vamos a estar estudiando el contexto de estas declaraciones, pero antes queremos contrastar esta declaración. Digo contrastar no porque sea distinta, sino, digamos, es más, vamos a decir comparar. Vamos a eliminar esa palabra. Vamos a comparar esta declaración con otras declaraciones también bastante abiertas acerca del amor de Dios para con el hombre. Dice el versículo tal vez más conocido y leído de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, a tal punto amó Dios al mundo. Aquí se declara que Dios ama al mundo, y el mundo está incluido todo ser que ha estado, que ha habitado y que habitará sobre esta tierra. En Romanos 8:32 dice, el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Este versículo nos declara que Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios que dio, y el que no escatimó, sino que entregó a Cristo,
por todos nosotros, lo hizo por nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Un Dios abnegado, un Dios que no se reserva nada, un Dios que nos ama tanto que para demostrarnos su amor nos ha dado todo. Jeremías 31:3 dice: Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Otras versiones dicen, te soporté con misericordia. Y vemos la razón por la que Dios soporta con misericordia o prolonga su misericordia para con el hombre, porque lo ama con amor eterno. Así que vemos en todas estas declaraciones, me falta una más, Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto prueba que no es solamente para algunos, que no es solamente para Jeremías, que no es solamente para aquellos que creen en Cristo, sino que aún para todos los pecadores, Dios le ha demostrado su amor al dar a su Hijo, y Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Dios demuestra su amor en estas cosas. Así que Dios sí tiene amor para con el hombre, y es su amor para con el hombre lo que lo lleva a hacer semejante sacrificio, es lo que lo lleva a entregar su don más preciado. Y quisiéramos también leer cómo se describe el amor de Dios. El ágape en 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice: el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Aquí nos presenta o nos describe el amor que es Dios. Dios es amor. Dios es ágape, y el ágape tiene paciencia, es bondadoso y todas las cosas que leímos aquí. Queremos resaltar el hecho de que no busca lo propio. Es decir, cuando se nos dice la declaración de que por amor de mí o por amor a mí o por amor a mí mismo, yo voy a hacer esto, voy a perdonar tus pecados, no está diciendo que Dios va a hacerlo por algún beneficio propio, por sacar algún beneficio propio. No podría hacerlo, porque entonces Dios dejaría de ser amor, porque el amor no busca lo suyo propio. Ahora, una aclaración muy importante en este tema, ¿verdad? Nosotros comenzamos con el versículo de Isaías 43:25, que dice que yo borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Y es importante que sepamos que la palabra, cuando dice por amor de mí, la palabra en hebreo no es amor, no es la palabra amor. De hecho, puede ser que algunas de sus versiones no lo tenga de esa forma. Pero la misma versión que yo estoy utilizando, en este caso la mayoría de los versículos son de la Reina Valera actualizada, la misma palabra la traduce a veces como, y el mismo vocablo completo en hebreo lo traduce a veces por amor de mí, y otras veces lo traduce como por causa de mí. Y vamos a estar viendo varias instancias. La palabra en hebreo es man, y la mayoría de las instancias se refiere a por causa de, o con un fin, con el fin de, o para tal cosa. Y les voy a dar dos ejemplos. En Génesis 12:13, cuando Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, para que a él no le hagan daño, dice: di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Y algunas versiones dicen por amor de ti, pero no era por amor de Sara, era por amor era por amor a sí mismo en todo caso. Pero la palabra no es amor, es por causa de, a causa de. Es como decir gracias a, que me vaya bien gracias a ti. También leemos en Génesis 18:24 que dice, cuando Abraham está intercediendo ante el Señor por Sodoma y Gomorra, dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad,
La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella. Por causa se tradujo. Así que es importante entender que la palabra que está allí cuando dice por amor de mí o por amor a mí mismo, la palabra realmente no es amor, no está hablando de un amor hacia un amor propio, un amor hacia uno mismo, está hablando de forma causativa, ¿no? De forma causal, por causa de mí, debido a mí, debido a, ¿verdad? Más adelante vamos a explicar esto. Por causa mía, te voy a perdonar, voy a borrar tus rebeliones, etc. Ahora, teniendo eso en mente, y vamos a suponer que nosotros no tenemos la manera de saber qué es lo que significa la palabra hebrea ni cómo se tradujo en otros lugares, cuando nosotros sumamos el contexto inmediato, nos damos cuenta que no puede significar que Dios lo hace por amor a sí y no por amor al hombre, que no lo hace que lo hace buscando lo suyo y no buscando el bien del hombre. No puede ser eso porque el contexto inmediato nos dice, y vamos a leer en Isaías 43 del 1 al 7, pero ahora así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. Puesto que ante mis ojos eres de gran estima y eres honorable y yo te amo, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégamelos, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a cada uno que es llamado según mi nombre, a quien he creado para mi gloria, y yo lo formé, ciertamente yo lo hice. ¿Qué nos revelan estos primeros 7 versículos del mismo capítulo donde se declara que el Señor los perdonaría, borraría sus rebeliones y olvidaría sus pecados por amor de sí mismo? Nos dice cosas preciosas, promesas preciosas. Primero Dios habla de la identidad de su pueblo, quién es su pueblo para Dios, y Dios está declarando cosas hermosas acerca de ese pueblo. Dice que yo soy el que te formó, yo soy el que te creó, y yo te estoy hablando y te estoy diciendo que te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, tú eres mío. Cuando pases por las aguas estaré contigo, el fuego no te va a quemar, porque yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador. Y dice que eres de gran estima y te amo, y daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Y luego le llama que ese pueblo es llamado por su nombre, y el Señor lo creó para su gloria, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de la gloria. Yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Así que Dios está declarando abiertamente que el motivo de él hacer todo esto es porque Él ama a Israel, Él ama a Jacob, Él ama a su pueblo, y su pueblo para Él es de gran estima. Así que la motivación de Dios salvar, de Dios rescatar, es el amor, y el amor hacia su pueblo. Miren cómo dice Deuteronomio 7 del 6 al 8. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. Miren qué interesante, aquí se nos declara que Dios los había escogido como un pueblo especial, pero no era porque ellos fueran más numerosos ni más especiales que los demás. Dice, Dios no os quiso ni os escogió debido a que habían sido más numerosos o fueran más numerosos,
sino que se les dice, ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios los quiso y los escogió? Porque los ama. No hay otra razón. Y como Dios ama, asigna valor. Por eso dice, ante mis ojos eres de gran estima, yo te amo. Porque Él ama, le asigna valor al objeto de su amor. Y es interesante considerar estas declaraciones, ¿no? Y continuamos viendo algunas declaraciones donde se habla por amor de mí mismo, para que veamos el contexto también de la utilización de esta misma frase en otra instancia y veamos el significado. En 2 de Reyes 19:34 dice, pues defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. En ambas instancias donde dice por amor y por amor, la palabra de nuevo es la misma, ma'an. Y significa por causa de mí mismo y por causa de mi siervo David. En 2 de Reyes 26 también se dice lo siguiente, una declaración bastante parecida, similar. En el capítulo siguiente dice, añadiré 15 años a tus días, esto al rey Ezequías, y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Nuevamente la palabra por causa de mí mismo o por causa o por amor a mí mismo, ¿verdad? Que la palabra es causa, no amor, y por amor a mi siervo David. Y estas declaraciones, cuando son sumadas, todas estas declaraciones, junto con otras declaraciones muy similares que explican podemos encontrar qué es lo que quiere Dios decir por causa de mí mismo, por amor a mí mismo, etc. En Salmos 25, vamos a leer el versículo 7 y 11, se nos declara algo muy, muy lindo y a la vez muy, muy interesante en cuanto a nuestro estudio. Dice el versículo 7 del Salmo 25, no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué nos dice el versículo 7? No te acuerdes, un pedido, no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Está apelando a la bondad de Jehová para que el Señor no se acuerde de sus pecados y que tenga de él misericordia. Ahora el versículo 11 nos presenta algo similar, pero de esta forma dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mi iniquidad, porque es grande. Miren qué interesante que Dios promete en Isaías 43, estuvimos viendo que Dios promete borrar las rebeliones, olvidarse de los pecados por amor de sí mismo, y aquí se apela, el salmista apela a Dios para que por amor de su nombre el Señor perdone su iniquidad, porque su iniquidad es grande. Y vemos una conexión bien interesante, ¿no? Porque el versículo 7 dice que conforme a su bondad, Dios tenga de él misericordia y no se acuerde de sus pecados por su bondad. Y luego dice, por amor de tu nombre, o por causa de tu nombre, o por amor de tu nombre, perdona también mi iniquidad. Así que vemos la bondad siendo aquello a lo que se apela para que el Señor no se acuerde de los pecados en el versículo 7, y el nombre de Jehová, y por causa del nombre de Jehová se apela al nombre de Jehová para que el Señor perdone la iniquidad en el versículo 11. Así que vemos bondad y el nombre como una misma cosa, ¿no? A lo que se apela para que entonces Dios, por su bondad, por su nombre, perdone la iniquidad, a causa de la bondad o a causa de su nombre. ¿Y qué es el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre? Y yo cito constantemente esto porque es importante recordarlo y tenerlo presente para muchos de nuestros estudios. Éxodo 33, 18 y 19 dice, esto es Moisés hablándole a Dios y Dios contestándole. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué pidió Moisés? Que Dios le mostrara su gloria. A lo que Dios contestó y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro
Otras versiones dicen, haré pasar toda mi bondad. De hecho, la palabra, todo mi bien ahí, la palabra en hebreo es exactamente la misma que aparece en el Salmo 25 que acabamos de leer, donde dice que conforme a la bondad de Dios, Dios perdone, y luego dice, por amor de tu nombre, perdona, el versículo 11, y esa conexión la vemos aquí. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y el Señor le responde y le dice, yo haré pasar delante de ti todo mi bien, o yo haré pasar toda mi bondad o todo mi bien delante de tu rostro. Moisés pide ver la gloria o que Dios le muestre su gloria y Dios le dice que haría pasar delante del rostro de Moisés todo su bien, toda su bondad. Y proclamaré el nombre de yo soy delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Tremendo. Vemos la gloria, Moisés pidiendo ver la gloria, Dios le dice que le mostrará su bien, su bondad y que proclamará el nombre delante de Moisés y que tendría misericordia y tendría clemencia de quien él quisiera. Y es muy interesante cómo la gloria, la bondad de Dios, su nombre, su misericordia y su clemencia son una y la misma cosa, porque esto Dios manifestó en el siguiente capítulo cuando Dios cumple lo que dice que hará. En el versículo 5 y 6 de Éxodo 34 leemos, entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre de Jehová. Y Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Qué hace Dios? Dios hace pasar toda su bondad, todo su bien para manifestar su gloria, y dice que proclamó su nombre, Jehová, Jehová, que significa yo soy, un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Es decir, la gloria que Moisés quería ver es el nombre de Dios, que a su vez es toda su bondad, es su misericordia, su clemencia, su paciencia. Cuando dice lento para la ira es paciencia, ¿no? Su fidelidad, es decir, que Él es fiel, sus palabras son fieles, Él es veraz, Él no miente, ¿no? Como estudiamos hace una semana, fue la semana pasada. Su fidelidad, su carácter. ¿Qué es el nombre de Dios? Es su carácter, es su gloria, es la descripción de cómo es Él. Yo soy como soy. Cuando Dios, el nombre de yo soy, implica lo que es Dios. Y Dios describió aquí a Moisés, le delineó cómo es su carácter. Así que cuando leemos declaraciones acerca de por causa de su nombre, o por amor de su nombre, o por causa de sí mismo, está apelando a que está haciendo apelación a que Dios haga lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, perdona nuestros pecados por causa de tu nombre, o por amor de ti mismo, borra nuestras rebeliones. Está diciendo por amor a como tú eres, por amor a tu esencia, ¿no? Por causa de que eres como eres. Y cuando Dios lo declara, está diciendo, porque soy como soy, por amor a como soy, por amor de mi nombre es que hago esto, porque yo soy así, porque amo ser así, porque a causa de que soy como soy es que hago estas cosas, no porque tú lo merezcas, sino porque yo soy como soy, es que me comporto de esta forma y perdono tus pecados y voy a tener misericordia y clemencia para contigo. De hecho, en Miqueas 7:18 leemos lo siguiente, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado? ¿Qué hace Dios? Perdona la maldad y olvida el pecado. ¿Por qué? Porque es amador de misericordia. No retiene para siempre su enojo, implicando que el Señor no para siempre los deja a merced de las consecuencias de sus decisiones, sino que interviene
y tiene misericordia del pueblo y los rescata de su condición en la que cayeron debido a su pecado, debido a que rechazaron a Dios, y Dios los entrega a sus enemigos, pero por misericordia Dios interviene porque es amador de misericordia. Y misericordia, lo vimos que era una descripción del carácter de Dios. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y cuando dice yo soy Dios misericordioso, compasivo. Así que, porque el Señor ama la misericordia, porque el Señor ama ser misericordioso, le encanta a causa de su misericordia, es que el Señor perdona la maldad y olvida el pecado. Y esto apela al primer versículo en Isaías 43, con el que comenzamos, que decía que por amor de mí perdonaría y no se acordaría más del pecado. Pues aquí está diciendo por amor a la misericordia, porque el Señor es amador de misericordia, debido a que Él, a su misericordia, y que Él ama tener misericordia, es que Él perdona la maldad y olvida su pecado. El carácter misericordioso de Dios, Dios le encanta ser así, y por amor a la misericordia es que el Señor, y porque Él es como es que el Señor actúa de esa forma, y no porque el hombre se lo haya ganado o tenga mérito alguno. En 1 Samuel 12:22 leemos: pues Jehová no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque Él ha querido haceros pueblo suyo. Y estas palabras, este versículo a primera instancia no suena tan hermoso como realmente lo es. Y el contexto le brinda la hermosura, no la vamos a leer, pero la historia de cuando Samuel, el pueblo le pidió a Samuel un rey, y Dios finalmente accede, o sea, se los da. Y Samuel le hace saber al pueblo que ellos habían rechazado a Dios como su rey y habían elegido un hombre. Pero a pesar de que ellos habían rechazado a Dios, dice: Jehová no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre. Y la palabra por causa es por amor. O sea, es la misma que se traduce en otros lugares como por amor. Es por causa de su gran nombre. Por causa de que Él es amor, por causa de que Él es como es, por causa de que Él es misericordioso y compasivo, perdonador, tardo para la ira, por causa de todas estas cosas, a pesar de que ellos rechazan a Dios, Dios no los desampararía. Es tremendo, porque cuán distinto es Dios de nosotros. Cuando una persona, la primera que hace algo que nos hiere o nos lastima, nosotros buscamos protegernos a nosotros mismos de más dolor y nos alejamos. Pero a pesar de que el pueblo rechazó a Dios, Dios no los desampararía. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo cambió para con Dios y se alejó más aún de Él, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, compasivo, perdonador. Sigue siendo amor. Y sigue buscando el beneficio y la bendición de los hijos a quienes ama. Vamos a leer varios salmos que nos hablan acerca de lo que Dios hace por amor. Dice el Salmo 20, ¿verdad? Por amor de su nombre, que es decir, por causa de Él ser como Él es, y por amar la misericordia, y porque Él se place en ser como Él es. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es lo que hace Dios por amor de su nombre? Porque Él es como es, por amar su carácter, por amar la bondad y la misericordia. A causa de su bondad y de su misericordia, Dios conforta y guía. Salmo 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mi iniquidad, porque es grande. Eso lo leímos hace un ratito. Así que el Señor, que hace, perdona, debido a que Él es como es, a causa de su nombre, a causa de su carácter. Él perdona. A causa de que Él ama la misericordia, Él perdona. Salmo 31:3 dice: porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Qué dice aquí que hace Dios? Por amor de su nombre o por causa de su nombre, por ser como es, guiar y encaminar. Salmo 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por causa de la gloria de tu nombre. Líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Qué hace Dios por causa de su nombre y por causa de la gloria de su nombre, de su carácter? ¿Qué hace Dios? Dios ayuda, salva, libra
expía pecados, porque Él es un Dios perdonador, porque Él ama la misericordia. Salmo 106, verso 8, dice: sin embargo, los libró por amor de su nombre para dar a conocer su poder. ¿Qué hace Dios por amor de su nombre o a causa de su nombre, de su carácter? Libra. El 109, 21, Salmo 109, 21 dice: pero tú, oh Jehová, Señor, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque buena es tu misericordia. Y veamos aquí cómo se presenta lo bueno de su misericordia como en conexión con el amor de su nombre. Favoréceme, líbrame a causa de tu nombre o por amor de tu nombre, porque buena es tu misericordia. El nombre de Dios es su bondad y su misericordia, tal como se le reveló a Moisés allá en Éxodo 33 y 34. El Señor favorecer, el Señor librar, es debido a su nombre, debido a su buena misericordia. Salmo 143, 11 leemos: vivifícame, oh Jehová, es decir, dame vida, vivifícame, por amor de tu nombre, punto y coma. Luego dice: por tu justicia saca mi alma de la angustia. Vemos que se está apelando a que se vivifique y a que se saque de la angustia. ¿Cómo se saca de la angustia? Vivificando, siendo una misma acción, por amor de tu nombre, por tu justicia. Así que como Dios es justo, y eso es parte de su carácter, ¿y en qué consiste su justicia? En tener misericordia y vivificar y sacar de la angustia. Dios es justo cuando saca de la angustia. Dios es justo cuando tiene misericordia. Dios es justo cuando vivifica. Tremendo, ¿no? Y eso es parte de su nombre, ¿verdad? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando Dios perdona, está teniendo misericordia, y cuando Dios perdona, está siendo justo. Porque su misericordia y su justicia son totalmente compatibles. Para Dios es justo tener misericordia. Y cuando Dios hace justicia, está siendo misericordioso. Isaías 48, del 9 al 11, leemos lo siguiente: por amor de mi nombre refreno mi furor. ¿Qué hace Dios? Por amor de su nombre, por causa de su nombre, a causa de su carácter, Él refrena su furor, es lento para la ira, como describió su carácter. Dice: para alabanza mía lo reprimo, para no destruirte. He aquí que te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el horno de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, pues ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? No daré a otro mi gloria. Vemos como el nombre, la gloria y el amor de sí mismo es una y la misma cosa en este sentido, ¿no? Por amor de mí mismo, a causa de mí mismo, a causa de que yo soy como soy, lo hago. Porque no voy a dejar que mi nombre sea profanado, es decir, no voy a dejar que mi carácter sea profanado al no actuar conforme a mi carácter. Él siempre va a actuar conforme a su carácter, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no dará a otro su gloria. Jeremías 14:7 dice: aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Ciertamente nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Se está pidiendo a Dios que actúe conforme a su nombre, que actúe a causa de su nombre, por amor a su nombre. El Señor actúe, pero reconociendo que los pecados propios testifican en contra nuestra. No es por justicia que hay en nosotros, sino que se está apelando a que el Señor actúe por amor de su nombre, es decir, a causa de que Él es como es, misericordioso, compasivo, tardo para la ira, veraz, fiel, paciente, bondadoso, en todas estas cosas que ya hemos visto. El mismo capítulo en Jeremías 14, versículo 21 dice: por amor de tu nombre, no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria. Acuérdate y no invalides tu pacto con nosotros. Este versículo me fascinó. ¿Por qué? Porque dice: por amor de tu nombre, a causa de tu nombre, porque amas la misericordia, no nos deseches. Dice:
No desdeñes el trono de tu gloria. Si el Señor desechara, estaría negándose a sí mismo, estaría desdeñando, menospreciando el trono de su propia gloria, de su propio carácter, y estaría actuando en contra de su propio carácter y se estaría negando a sí mismo. Y se le está diciendo, y Jeremías aquí le dice al Señor, que si el Señor los desecha, estaría desechando y menospreciando el trono de su gloria. Tremendo, ¿no? A lo que se está apelando aquí. Y esto es bien interesante porque Jesús dice que Jesús, como la revelación perfecta del Padre, dice que el que a mí viene no le echo fuera. Dios no echa fuera a quien se acerca a Él. De hecho, Dios está cerca de cada uno de nosotros y nos llama para que le recibamos, ¿no? En Ezequiel 20, 9, 14 y 22, solamente voy a leer el 9, pero el 9, el 14 y el 22 presenta unas declaraciones muy similares y dice: pero actué por causa de mi nombre, es Dios hablando, para no ser profanado a la vista de las naciones en medio de las cuales se encontraban, ante cuya vista me di a conocer al sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, Dios está diciendo, a pesar de su rebeldía, a pesar de sus murmuraciones, yo actué por causa de mi nombre. Y aquí se traduce por causa, no se traduce por amor, pero es el mismo vocablo, las mismas palabras, la palabra ma'am en hebreo. Y dice, actué por causa de mi nombre, debido a que yo soy como soy, por amor a la misericordia, porque amo la misericordia, porque me gusta ser perdonador. En esto me plazco porque así yo soy, porque soy amor. Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová: yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual habéis profanado en las naciones a donde habéis llegado. Interesante, este versículo nos pareciera dar a entender que el Señor no lo hace porque lo ama, ¿verdad? Si nuestra mente ya está prejuiciada, lo veríamos de esa forma. Pero ya habiendo leído que el Señor, cuando dice que no lo hace por amor, por causa de ellos, yo no lo hago por vosotros. No es que Él no lo ama, no es porque Él está enchismado, no es porque Él está ofendido y no los quiere y no tiene ganas de hacerlo por ellos, no tiene la motivación de hacerlo por ellos. No, no es por eso. Es porque el Señor quiere decir, no, es que no hay mérito en vosotros. No lo hago por algún mérito que haya en vosotros, sino lo hago por causa de mi santo nombre o por amor a mi santo nombre, es decir, por causa de que yo soy como soy, es que lo hago. Y dice el versículo 32 de Ezequiel 36, no es por causa de vosotros que hago esto, sabedlo bien, dice el Señor Jehová, avergonzaos y cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos, oh casa de Israel. Cuando el Señor dice que Él no lo hace por ellos, no es porque no lo haga por amor, es porque está queriendo decir que no es que ellos se hayan ganado algo, porque su vida está llena de pecados y los llama al arrepentimiento. Y como el Señor no puede negarse a sí mismo, aunque el hombre sea infiel y no merezca nada, el Señor sigue siendo fiel, como dice 2 Timoteo 2:13, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, no puede actuar en contra de sí. Y en Daniel 9, del 16 al 19, leemos algo muy lindo dentro de esta oración que eleva Daniel. Dice, oh Señor, dice el versículo 16, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Está interesante este versículo porque describe la ira y el furor de Dios. Se le pide al Señor que conforme a su justicia aparte su ira y su furor. Qué interesante que aquí Daniel describe la justicia de Dios como aquello que hace que se aparte la ira y el furor. ¿Verdad? Que conforme a su justicia, es decir, conforme a su misericordia, el Señor aparte su ira y su furor. ¿Y cuál es su ira y su furor? La describe el mismo versículo. Al final del versículo dice, tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. La ira y el furor de Dios es cuando Dios con dolor
inmenso entrega a su pueblo ante sus enemigos, es decir, no los protege más de las consecuencias de haber rechazado a Dios. Pero conforme a su justicia, conforme a la misericordia, se apela a que Dios aparte su ira, es decir, que vuelva a protegerlos, que vuelva a escudarlos, que establezca nuevamente el muro, el cerco alrededor de ellos y los protege, los libre de sus enemigos. El versículo 17 sigue diciendo en Daniel 9, ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre el santuario, sobre tu santuario desolado. Por causa de ti mismo, por amor a ti mismo, por amor a tu misericordia, por amor a lo que eres, por causa de que eres como eres, permite que otra vez vuelva a resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Versículo 18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no estamos presentando, es invocado tu nombre, miren qué interesante, se invoca su carácter, se invoca su bondad, se invoca su misericordia, se invoca su clemencia, su paciencia, su perdón. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Cuando se invoca el nombre de Jehová, se está apelando a su misericordia, a su gran misericordia. Y el versículo 19 presenta algo muy, muy interesante. Y con esto vamos dando un giro en el estudio para ir cerrando. Dice, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo o por causa de ti mismo o por amor a tu nombre o a causa de que eres como eres. Perdona, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. La razón que se da para apelar a que el Señor actúe por amor de sí mismo es que la ciudad y el pueblo de Dios son llamados por su nombre. ¿Y a qué está apelando aquí Daniel? ¿A qué analogía o comparación está apelando Daniel aquí, que hacen el resto de las escrituras? Es a su ciudad, a la ciudad de Dios, a Jerusalén, y al pueblo como sus hijos, y no solamente como sus hijos, como una esposa. Vemos que la esposa y los hijos tienden a llevar el nombre del esposo, no solamente hoy en día, sino también en la Biblia. Vemos que en Génesis 1, 26 y 27, a Eva también se le llama Adán. Dice, hagamos Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios a Adán a su imagen conforme a su semejanza, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Eva estaba incluida dentro de lo que es Adán. Ella llevaba el nombre de su esposo en ese sentido, ¿no? Y vemos cómo aquí Daniel dice, por amor de ti mismo, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Está apelando a que Dios, a causa de sí mismo, a causa de su nombre y a causa de sí mismo, el Señor tuviera misericordia, porque la ciudad y el pueblo son llamados por el nombre de Dios. Le pertenecen a Dios. Y este es el contexto de Isaías 43. Recordamos cuando Dios dice, yo te he puesto nombre, mío eres, y yo te amo y ante mis ojos eres de gran estima. Y aquí Daniel está apelando a que el Señor tenga misericordia de la ciudad y el pueblo que lleva su nombre, y le dice, por amor de ti mismo. ¿Por qué? Porque al Señor tener misericordia y perdonar la ciudad y el pueblo, estaría magnificando y glorificando su propio nombre. Estaría dándose a conocer como lo que es un Dios perdonador y un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y queremos leer algunos versículos que nos explican un poco también lo que significa esto del Señor a causa de sí mismo, a causa de su nombre, por amor a sí mismo.
y cómo se combinan con la misericordia de Dios para con nosotros, seres humanos pecadores. Cómo esto no es un amor ni tampoco un principio egoísta, porque en Dios no hay nada de egoísmo, sino todo lo contrario. Lo que hay es amor totalmente abnegado, desinteresado, autosacrificado. En Isaías 54:5 leemos: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Aquí se compara al pueblo de Dios como la esposa de Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando dice ejército no se refiere a un ejército militar necesariamente, es de Jehová de las huestes. Vemos que se dice: tu marido es tu hacedor. Yo te formé, yo te creé, Jacob, como decía allá en Isaías 43 del 1 en adelante. Él es tu marido. Tú eres de él y él es tuyo. Miren cómo dice Isaías 62, 4 y 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni se dirá más de tu tierra desolada. Serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque Jehová se deleita en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Dios por ti. Dios se regocijará por Jerusalén, por la tierra de Judá, por la tierra de su pueblo, como se regocija el novio por la novia. Se le llama desposada, se le llama su deleite. Vemos que se continúa con la descripción y con la comparación de la relación entre Dios con su pueblo, como la de un esposo con una esposa. En Oseas 2, 18 y 19 leemos: y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada, batalla de la tierra, y harélos dormir seguros, y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones. Justicia y juicio, misericordia y miseraciones. Cuando Dios es justo y misericordioso, que hace Dios, libra y desposará para siempre a su pueblo consigo. Y me viene a la mente, ¿verdad?, Génesis 2:24, cuando dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El desposamiento de Dios con su pueblo está apelando, en analogía, ¿verdad?, a la relación de marido y mujer, donde serán una sola carne. Una sola carne. Entonces, ¿qué está queriendo decir estos versículos? Que Dios nos considera una carne con Él. Él nos quiere hacer uno con Él. Una sola carne. Nos quiere desposar consigo para que seamos uno con Él. Y esta es la oración de Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ellos. De esa forma es que somos uno con Dios, ¿no? Pero ahora miren qué interesante lo que nos presenta Efesios 5, hablando de Cristo y la iglesia y los esposos y las esposas. Miren qué interesante. Efesios 5, vamos a leer el 25, el 28, el 29 y el 30. Dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice aquí? Que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el amor de los esposos para con las esposas debe ser un amor autosacrificado, donde se piense en ella antes que en sí mismo, ¿no? Y se esté dispuesto al sacrificio por el bien de ellas. El versículo 28 dice: de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa,
a sí mismo se ama. ¡Wow! Entonces cuando Dios dice que por amor de sí mismo, por amor a sí mismo, por causa de sí mismo, porque es amador de misericordia, porque Él es como es, Él ha de manifestar misericordia para con su pueblo, Él ha de mostrar amor para con su pueblo. También Él está hablando acerca de que cuando Él muestra amor y misericordia para con su pueblo, para con aquel pueblo con el que Él quiere desposarse, ¿verdad? Con el que Él quiere casarse, Él se está amando a sí mismo. Dice que los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces el amor de Dios, si nosotros no supiéramos que eso significa a causa de mí mismo o a causa de mi nombre, podríamos con la misma Biblia ver que cuando Dios dice por amor de mí mismo, está hablando por amor de mi esposa, por amor también de mi pueblo, por amor de mi propia carne, de aquello que uno conmigo es que yo hago estas cosas. No. El versículo 29 sigue diciendo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Tremendo, ¿no? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Si Dios aborrece a su pueblo, estaría aborreciendo a su propio cuerpo, estaría aborreciendo a su esposa y estaría aborreciéndose a sí mismo, porque se describe esta unión como una unión de una sola carne. Y dice, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso Dios dice, y por medio de Cristo, ¿verdad? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mijitos más pequeños, a mí también lo hiciste. Y cuando Dios ama a su pueblo, a su cuerpo, se está amando a sí mismo. Cuando ama a su esposa, está amándose a sí mismo. Por eso dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque es su propia carne, es una parte de sí, lleva su nombre. Tremendo, ¿no? Y Romanos 8, 38 y 39, con estos son los últimos versículos, leemos, por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar del amor de Dios para con nosotros. Nada. Dios nos ama como su esposa, y al amar a su esposa, Él se ama a sí mismo. Y por amor a sí mismo, es decir, por amor a su pueblo, por amor a aquello que es una parte de sí mismo, por amor a ese pueblo que lleva su nombre, por amor a aquel pueblo que el Señor eligió, no porque fuera mejor que otros, sino que por amor a que Él es amor, a que Dios lo ama y le asignó valor, es que el Señor es perdonador, es misericordioso, es compasivo y se mueve a hacer todas las cosas que Él dice que Él hace. Y también a causa de su gran nombre. Así que en resumen, Dios es amor, Él es amador de misericordia, Él es como es, Él es lo que es, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando leemos que por amor de sí mismo, o a causa de sí mismo, o a causa de su nombre, Él hace las cosas, es porque está diciendo que debido a que Él es como es que Él actúa de esa forma. Ahora también vemos que como Dios es amor, el amor a sí mismo es amor a su pueblo, porque Él nos considera una parte de sí. Y cuando Él ama a su pueblo, se está amando a sí mismo. Gloria a Dios por su palabra. Yo no sé si les resultó claro a ustedes, a mí me resultó muy claro al sumar todos estos versículos. En Dios no hay narcisismo, en Dios no hay egocentrismo. Cuando Él habla de la alabanza de su gloria, que eso es otro tema que podríamos tocar en otro día, es que Él quiere que le conozcamos por quién es Él, por su carácter. Él quiere que sus hijos le conozcan tal como Él es y reconozcan que Él es como es. ¿Qué padre no quiere que sus hijos conozcan el amor que ellos tienen
para con sus hijos, ¿no? En Dios no hay narcisismo, como dije, en Dios no hay egocentrismo. El amor de sí mismo es amor a su pueblo y es amor a la misericordia. Es gozarse, placerse, deleitarse en ser como Él es. Yo soy como soy, yo soy el que soy y soy misericordioso, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esta es su bondad, este es su nombre, esta es su esencia. Dios es ágape, Dios es amor. Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque trayéndola toda logramos explicar aquellos versículos que de primera instancia nos parecen no tan claros, pero gracias porque tu palabra es clara cuando sumamos todo y, y buscando, Señor, en ella encontramos sabiduría y te conocemos más. Permítenos proseguir conociéndote, Padre. Continúa con nosotros el resto de nuestras vidas y que confiemos siempre en tu santo y bendito nombre. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.